Apreciados hermanos, damos gracias a Dios por estar acá, tener disponible su palabra, tener disponible su instrucción. Te ruego que oremos juntos para trabajar este tema que hoy el Señor nos permite compartir con toda la congregación. Padre, rogamos que esta tu palabra nos pueda guiar conforme a tu gracia, que podamos comprender tu propósito, entender lo que traes a nuestras vidas, Señor, y que lo que hoy tenemos en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, en el intelecto, sea golpeado por tu verdad, porque sabemos que muchas veces hemos tenido pensamientos, ideas, conceptos que se alejan de tu verdad cuando lo confrontamos con tu palabra. Hoy te rogamos que esta tu palabra nos ilumine y podamos comprender tu propósito y también por el cual nos has llamado. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene por nombre Pedagogía Celestial. Pedagogía Celestial. En la semana anterior tuvimos la oportunidad de hablar acerca de lo que tiene que ver con la obra milagrosa del Espíritu Santo y hablamos de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida del creyente. Y rescatamos algunas cosas acerca de la enseñanza que puede ser guiada por algunos de los miembros de la comunidad y algunos de sus siervos, de acuerdo a su palabra, a su instrucción. Esperemos que sea de esa forma, que todos los que en algún momento tenemos la oportunidad de predicar, de anunciar, de compartir con algunos hermanos, tengamos en cuenta que es conforme a la palabra del Señor, no a nuestro pensamiento, no a nuestra opinión, porque esas opiniones y ese pensamiento debe quedar a un lado cuando nosotros venimos a la palabra. Y tenemos que vivir para conocer al Señor de esta forma. Él nos ha dado vida y quiere que tú y yo lo conozcamos a Él profundamente, para entenderlo y conocerlo, para saber la profundidad de su amor, para comprender lo que realmente Él quiere que nosotros comprendamos. Alguien esta mañana, no lo tenía dentro de las notas, pero alguien me preguntó, vio la imagen y me preguntó qué es pedagogía. Así que quiero decirlo como la definición que tiene, pues los diccionarios. Pedagogía es la ciencia o disciplina, creo que es más una disciplina que estudia la educación, su finalidad, métodos y procesos con el objetivo de orientar y mejorar la formación de las personas a lo largo de su vida. Aplica también para la vida en Cristo Jesús. La pedagogía, en otras palabras, se encarga de buscar la forma de enseñar de la manera correcta, con los elementos ojalá más escogidos para que la audiencia, para que los que escuchan la instrucción puedan aprenderlo de mejor manera. Yo le doy gracias a Dios porque estos últimos días, estos últimos tiempos, tuve la oportunidad de entrar a hacer un máster en educación. Y la parte de pedagogía que estamos viendo refuerza muchísimo para que podamos también ilustrar acá de acuerdo a lo que tenemos, lo que hemos podido aprender y ponerlo en práctica también a la hora de predicar su palabra. Así que, hermanos, la parte pedagógica que vamos a ver hoy es la parte pedagógica de Dios. Cómo Dios ha utilizado estas maneras, estas formas, estos recursos para poder traer a los suyos la instrucción de acuerdo a su voluntad. Y obviamente tenemos que empezar por la Biblia. Hoy como iglesia, nuestro libro para conocer al Señor, para entender, para buscar, para consultar, para ser transformados, para poder recibir, para conocer al Señor en su profundidad, sencillamente es la palabra de Dios. No hay otro libro que pueda hablar de manera más clara, concisa y perfecta acerca de quién es Dios.
uno de mis argumentos para defender la suficiencia de las Escrituras es que la Biblia es la autobiografía de Dios. Él escribió sobre sí para que nosotros pudiéramos llegar a conocerlo. Entonces quiero que vayamos, por favor, a la Escritura, a primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 20. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Entonces, vamos a la Escritura, a primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Y vamos a leer juntos, por favor, la Escritura allí del verso 20. Vamos a leerlo juntos. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿qué ha ocurrido? Ha venido y nos ha dado, ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Hermanos, una de las labores primordiales de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en medio de los hombres fue esta: enseñar quién es Dios, dar a conocer quién es Dios. De hecho, darse a conocer entre los hombres que habían estado casi todo el tiempo llenos de religión, pero que sencillamente era eso, religión sin un conocimiento verdadero y profundo. Y podríamos decirlo, bueno, Dios es Dios poderoso, celestial, dueño de absolutamente todo, y nosotros somos terrenales también con una ciudadanía celestial, pero también entender, conocer la profundidad de la persona, de la humanidad de Dios. El hecho de que se hable de la persona y la humanidad no habla solamente de tierra, porque Dios es una persona y es celestial. Y aunque usted y yo también estamos en esta tierra y vivimos aquí, la Escritura dice, nosotros no somos de esta tierra. O sea, tenemos una ciudadanía mucho mejor que esta, que colombianos, que dominicanos, que ecuatorianos, que estadounidenses, que europeos, que lo que tú quieras. Somos y tenemos una ciudadanía celestial, somos ciudadanos del cielo. Y Jesús, cuando vino en medio de los hombres, procuró que le conocieran a Él, porque el que conocía a Jesús conocería también al Padre y al Espíritu, porque Dios es uno. Entonces, comprender esto, hermano, es crucial. Saber que de las obras que Jesús hizo en la tierra mientras caminó entre los hombres fue dar a conocerse y a dar a conocer a su Padre y luego dar a conocer a su Espíritu Santo. O sea, en pocas palabras, vino a dar a conocer a Dios, su deseo, su propósito, su anhelo en medio de los hombres. ¿Sabe? Porque los hombres habían estado llenos de tanta información que se quedaron más en la información que la formación. Son dos cosas distintas. Información y formación. Ellos estaban muy bien informados, pero estaban muy poco formados en su carácter, porque todo lo habían traspuesto, todo lo habían tratado de rediseñar, incluso colocando cientos de normas más de hombres y no se conformaron con las que el mismo Señor había dado. Imagínense usted, si usted lee Números, Levíticos, Deuteronomio, y encuentra que hay una pila, un montón de instrucciones. Estos hombres se dedicaron a buscar más patas al gato y poner más instrucciones, más normas, y enredaron todo en el transcurso de su vida. Creo que les comenté alguna vez, se reunían en algunas ocasiones para mirar qué tanto peso podía tener una ropa que pudieran llevar puesta. Porque si pesaba más de tanto, entonces se consideraba una ropa muy pesada y el día de reposo se consideraba trabajo. Imagínese usted. Así, o si se podía cargar elementos, o si se iban a comer, el plato no podía tener tanto peso. Hermano, un montón de cosas que realmente Dios no había dicho.
Y usted escucha repetidamente al Señor diciendo, oíste que fue dicho tal, oíste que fue dicho, pero yo os digo, y oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque ellos escucharon bien, pero hicieron mal. Transformaron todo lo que realmente el Señor había dicho a través de la Escritura. Y encontramos cuando Jesús habla a sus discípulos, le dicen, ellos están diciendo las cosas como son, pero no hagan lo que ellos hacen. Y fue una confrontación directa para los religiosos de aquella época. Ellos lo que dicen está bien, porque están recitando la Torá, están hablando la palabra de Dios, pero solo lo están diciendo, su ejemplo no lo sigan. Entonces, la pedagogía de Dios, la que ha utilizado a través de la historia, ha sido, hermano, suficiente para que nosotros podamos conocer al Señor. Y yo no entiendo por qué en estos últimos tiempos se buscan más cosas, nacen nuevos apóstoles, nacen nuevos profetas, nuevos evangelios, nuevos artilugios y nuevas cosas que quisieran como meterla como si hiciera parte de lo que deberíamos aprender por parte de Dios. Y usted y yo debemos ser quienes filtren este tipo de información, porque es que a usted no le interesa lo que yo le invente, a usted le interesa lo que Dios dice. A usted debe interesarle lo que Dios dice, no lo que yo traiga, que me imaginé, que soñé, que pensé, que opiné. No, usted debe suscribirse a lo que la Escritura dice. Ahora, en la Escritura no dice, algún festivo vayan a la playa y diviértanse con su familia. ¿Usted encuentra esto en la Escritura? No, pero hay instrucciones para compartir y disfrutar de tu familia, por supuesto que las hay. Y usted va a encontrar ahí ciertas cosas que no se dan. Alguien me discutía por redes sociales cuando coloqué algo de alguna carrera, alguna maratón, algo que fui o una carrera en ciclismo, no sé. Alguna cosa coloqué yo de mi vida deportiva y alguien decía, eso no está en la Biblia, usted no sé qué, tal. Y yo, wow, o sea, listo, comer salchipapas y hamburguesas y estas cosas tampoco están, así que entonces tampoco comas eso que aparece allí porque hay cosas que no están en la Escritura, pero que tienen que hacer parte, sí, de la vida social, de la salud, de ese tipo de cosas. ¿Está mal tener un hobby? Yo creo que no está mal tener un hobby. Ahora depende de qué hobby también sea, ¿no? Debemos ser de acuerdo conforme a la voluntad del Señor, que algo que no sea pecaminoso, algo que no salga o que no le haga daño a otra persona. No creo que esté mal ir al gimnasio, entrenar, leer libros, no sé, montarse en un velero y salir a pasear o comprarse una motocicleta y conocer ciudades. Pues este tipo de cosas no me parece que sean pecado. Pecado de pronto transformar eso para alimentar nuestra carne. Ahora, si eso se convierte en lo primero en nuestra vida, por supuesto que ya invirtió las prioridades y esas cosas ya empiezan a tomar un sentido completamente distinto. Me acuerdo en una época en que yo trabajaba en una empresa, entraba a las 6 de la mañana, salía a las 6 de la tarde y las personas que tenía a cargo, los pastores que empezaron a instruirme en el camino del Señor, empezaron a hablarme, a decirme que yo no trabajaba, sino que tenía un faraón que estaba oprimiendo mi vida. O sea, ¿cómo puedo yo aceptar eso de esa manera? No, porque mira, tú no puedes ya salir a las reuniones, ya tú no puedes ir a los fines de semana porque te tocan trabajar algunos fines de semana, ya tú no puedes estar temprano acá porque estás trabajando, ya tú no puedes venir en la tarde, ya no puedes venir a los ensayos, ya no puedes. Hermano, pero un hombre, padre de familia, tiene que sustentar su casa. Y si esas personas me hubieran ofrecido quizás un salario por dedicarme solo a la obra del Señor, creo que de pronto la historia hubiese sido distinta y de pronto lo hubiera visto de esa manera. Pero de hecho hoy que el Señor me ha colocado para administrar este pequeño espacio del reino de Dios, del pueblo del Señor, de su iglesia, y sigo trabajando para poder llevar el sustento a mi casa, como el apóstol Pablo, no quiero ser ni carga para ti ni para nadie, sino tratar de suplir para los míos. Yo no puedo ver el trabajo como una maldición para mi vida.
sino como una oportunidad en el Señor para poder no solamente bendecir los de mi casa, sino también a las personas que están a mi alrededor. Y también hacer la obra de Dios donde voy. Entonces, eso no lo encuentro de esa manera. Encuentro hombres como Pablo, como mujeres que vendían y trabajaban para Dios y son reconocidos allí en la Escritura. Entonces, aquellos hablaban de que yo lo que tenía era un faraón y no un trabajo, no un empleo. Entonces nosotros necesitamos ser coherentes y aprender lo que la Escritura dice y saber que Dios tomó a hombres y mujeres y los formó para llevar a otros al conocimiento también de Dios. Entonces, hermanos, nosotros que vivamos conforme a la palabra. Tener un empleo no es un pecado. Tener un empleo no es un pecado. Entonces ninguno de nosotros trabajáramos y todos nos pasaríamos aquí reunidos, hermanos. La vida cristiana no es dentro de las cuatro paredes de una congregación. La vida cristiana es en la calle, en la tienda, vendiendo tus cosas, trabajando, yendo a tu oficina, haciendo de albañil, haciendo de policía, haciendo de lo que te dediques, docente, abogado, arquitecto, lo que fuera, ama de casa. Ahí es tu vida cristiana, donde se desarrolla tu vida cristiana. Estos espacios donde estamos acá, hermanos, son muy dados a que nosotros pudiéramos tener una actitud falsa, piadosa delante de nuestros hermanos, pero nuestra vida es real, está fuera de las cuatro paredes de un lugar de congregación, donde nosotros vayamos. Y es allí donde tenemos que poner en práctica lo que Dios nos da, lo que Dios nos guía. Entonces, hermanos, entender que el Señor ha usado en la historia recursos, mecanismos y nos lleva por un proceso para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Pero así como lo vimos en nuestra reunión pasada, entender que es una obra milagrosa del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Ahora, usted se queda así esperando que todo le venga a la cabeza por el Espíritu Santo de Dios. No, la Escritura dice escudriñar las Escrituras, porque me parece que en ella hay que conocimiento, vida eterna. Ahí está el conocimiento y Dios nos permite a nosotros tener la palabra para conocer a Dios. Yo quiero que usted entienda, hermano, ¿sabe quiénes son los que se interesan por conocer a Dios? Por buscar la palabra, por escudriñar las Escrituras, por orar al Señor, por congregarse, por aprender por parte de Dios. Es su iglesia. Es su iglesia. Créame que a quien no le importa nada de lo que he mencionado antes, muy difícilmente sea parte de la iglesia. De pronto usted no escribe un libro, pero de pronto sí se reúna con nosotros a estudiar. Ahora, y no solo con nosotros, hay otros espacios en los que usted puede estudiar. Hay seminarios, hay licenciaturas. Obviamente tiene que saber escogerla porque le pueden llenar la cabeza de un montón de cosas que no tienen que ver con Dios. Pero la iglesia busca instruirse, la iglesia busca aprender, la iglesia lee la Escritura. La iglesia cuando no entiende algo pregunta a un hermano, llamámoslo así, más anciano, a un hermano mayor en la fe y le pregunta, mira, no comprendo esto, ¿qué podría pasar aquí? Yo estoy confundida con este pasaje, ¿de qué está hablando aquí? Como hizo Felipe cuando aquel eunuco iba en su carruaje leyendo y decía, pero ¿de quién habla esto? ¿De quién está hablando aquí? Y Felipe tuvo la oportunidad de predicarle a aquel, pedagogía de Dios. Dios utilizó a Felipe para que él pudiera llevar el mensaje a aquel que luego iría a otra parte del continente a llevar, y de otro continente a llevar la verdad de Cristo. Mire, esa persona que estaba allí siguió su camino. Y luego cuando creo que Tomás va a esa región, encuentra que también hay hermanos. Cuando el Señor Jesús se encuentra con el que es llamado en la Biblia el endemoniado gadareno. Esta región de Gadara hace parte de lo que se conocería como Decápolis, que son la junta de 10 ciudades. Pero luego, si usted sigue leyendo, la Escritura dice que llegó un momento que Jesús volvió otra vez ahí a esa zona. ¿Y sabe qué encontró? Que ya habían creyentes.
porque tomó a ese endemoniado gadareno, le instruyó, le permitió que le conociera su poder y que este hombre pudiera ir a contar el testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Y da la vuelta a Jesús, sigue caminando, sigue su camino y de un momento a otro otra vez vuelve a pasar por esa zona y cuando llega a esa zona se encuentra de que ya hay creyentes en ese lugar. Lo estaban esperando para que él llegara allí, para mostrar su gloria y su poder y para mostrar al Padre y que Jesús era el camino hacia el Padre. Pedagogía de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 8. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 8, dice de la siguiente manera. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hermano, el crecimiento del cristiano es como lo dice esta porción de la Escritura. Las tinieblas tienen que ir pasando de nosotros. Y vendrá el momento en que la luz verdadera del Señor alumbrará por completo cada lugar recóndito donde las tinieblas puedan estar influyendo en nuestras vidas. Y ahora no te estoy diciendo que una enfermedad o algo sea un lugar de tinieblas. Son circunstancias. Pero en lo que no conoces de Dios, llegará esa luz del Señor cuando nos exponemos al estudio, a la Escritura, a la palabra y por supuesto a la obra milagrosa del Espíritu Santo de Dios, llegaremos a conocer a Dios de manera profunda y ya no habrán tinieblas ni en nuestra mente ni en nuestro corazón porque le conoceremos. Ahora vayamos por favor a primera carta de Juan capítulo 2, ahora verso 20. Dice algo maravilloso y hace parte de la pedagogía de Dios. Primera de Juan 2, 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Esto es asombroso, hermano. Esto debería ser motivo de alegría para el creyente. Porque los creyentes, los que se han ocupado de buscar en las Escrituras y tratar de comprender muchas cosas, creo que llega el momento en su vida donde dice, pero esto no lo he podido entender, todavía no lo trago, no lo entiendo, aunque el pastor o el hermano o la hermana me lo explica 100 veces, yo no puedo comprender esto. Tranquilo, tranquila. Y ustedes tienen la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Y llegará el momento en que ya tú eso que no comprendías, así como leímos, lo que era tinieblas, ya no será tinieblas, sino que será luz. Hace unos días hablaba con una persona que de alguna u otra manera, no digo que se haya dedicado a llevarme la contraria, por supuesto que no, pero sí casi siempre es polémica conmigo cuando yo hablo algo acerca de la Escritura, cuando son temas radicales, específicos. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Tú estás loco, Dios no es así, ¿cómo se te ocurre? Y hemos hablado, y hemos hablado, y hemos hablado, y hemos hablado. Y llega el momento, la dejé de ver como 2 meses y me la encuentro y ya la escuchaba hablando de ciertas cosas y podríamos de pronto decir que, mira, Calvino nunca dijo que crearan el calvinismo. Nunca. Entonces, pero hay cosas que Calvino defendió que Arminio contradice y que hoy la iglesia tiene una dualidad y empieza a discutir entre si Calvino tiene la razón o si la tiene Arminio. Y dentro de estas cosas que conversábamos, aquella persona luego de 2 meses de haberla escuchado, la última pelea por decirlo así, fue en la ciudad de Medellín y cuando estábamos ya acá en la ciudad de Santa Marta pasaron 2 meses. Y le escucho hablando a esta persona y yo giro mi rostro y le digo, bienvenida hermana calvinista, pero no interesa ser calvinista, no estamos hablando de que seamos calvinistas, somos creyentes, somos cristianos y creemos en lo que la palabra de Dios dice. Pero fue una manera de decirle lo que habíamos estado discutiendo antes, ahora te lo escucho hablar de una manera distinta. Y lo que antes me contradecías, ahora lo apruebas.
Entonces, no, ¿cuál? Yo no soy ningún calvinista ni nada. Yo soy cristiano. Yo no soy yo también. Pero bueno, cálmate. Pero lo que te quiero decir es que doctrinalmente Calvino defendió unas cosas, Arminio defendió otras. Y en algún momento no estuvimos de acuerdo por lo que Calvino decía y ahora tú también estás de acuerdo. Pero algo tuvo que haber pasado en estos 2 últimos meses. ¿Sabe por qué? Porque es que usted no va a entender todo de tajo así. Usted no, de pronto no tiene y yo no tenemos la capacidad para entender todas las cosas. Por eso muchas se mantendrán en secreto hasta que el Señor venga. Usted tendrá dudas de un montón de cosas y que ya llegará el momento incluso que si no es en esta vida, en la otra propuesta por el Señor, en la que usted y yo no moriremos nunca más, podremos tener la iluminación de esa revelación dada por parte del Señor. Habrán cosas que usted no solucione en este mundo, en esta vida. Hay otras que ya están resueltas, pero usted todavía no las comprende. Ahora, yo le digo que tengo la razón. Yo no estoy diciendo que tenga la razón. Porque de la misma manera en que con aquella persona encontré que luego estaba diciendo las mismas cosas que yo proponía, también me ha ocurrido a mí en que yo era quien discutía ciertas cosas y al adentrarme en la Escritura, al comparar los estudios de otros hombres de Dios utilizados a través de la historia para que también nos ilustren de alguna manera, no bíblico, porque no hace parte de lo que ellos enseñaron, no están en la Biblia como ellos lo están citando, sino como sus explicaciones, por decir un Charles Spurgeon, un hombre como Weifel, como pensemos en Calvino, pensemos en otros escritores, Lutero, que antes yo decía, ¿cómo se te ocurre, Lutero, decir una cosa como esa? Y ahora cuando yo me he adentrado a estudiar la Escritura, digo, oiga, como que Lutero tenía razón. Y antes era un contradictor. ¿Quiere que le recuerde a alguien que vivió ciertas cosas? El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Y la pedagogía de Dios le tocó. Lo tiró al piso, le habló, no lo vio, lo volvió ciego, lo llevó a un lugar, lo puso a orar sincrónicamente con otro hermano en otro lugar, y aquel hermano vino y oró por él, escamas cayeron de sus ojos, y ahora él vendría a ser uno de los que fuera perseguido también como iglesia. Porque Dios le enseñó. Hermano, y usted tiene que comprender esto de esta manera. Aunque yo recite lo que está aquí, quien le enseña a usted es Dios. Dios es quien enseña. Nosotros somos útiles en manos de Dios, sí, por supuesto. Pero yo puedo tener la mejor pedagogía profesional para ilustrar, para transmitir, pero si el Espíritu Santo de Dios no ilumina tu vida con su verdad, usted se irá igual de como se fue. Ahora, lo otro es que usted tenga una resistencia premeditada para, no sé, utilizar la iglesia para qué. Dios lo sabe. O que usted esté aquí por otros intereses y no por conocer al Señor. Porque sabe una cosa, en muchos lugares, en muchos otros lugares, la razón para reunirse no es conocer a Dios, sino un montón de cosas alejadas de la verdad del Señor. Unos se reúnen para recaudar dinero, otros se reúnen para ser populares, otros se reúnen para hacer política, otros se reúnen para conocer chicas o chicos, otros se reúnen para 10,000 cosas y menos para conocer a Dios. Como alguien me preguntara alguna vez, o sea que su iglesia solo es Biblia y ya. Y hermano, pero usted qué hace en la congregación, o sea, si usted no quiere, o sea, dime para qué otra cosa puedes reunirte con tus hermanos. ¿Podemos ir a un paseo? Podemos ir a un paseo. ¿Podemos hacer un sancocho? Podemos hacer un sancocho. Podemos comer, y incluso estamos utilizando en algunos momentos los alrededores de la congregación y hemos tenido reuniones fraternales en medio de nosotros, pero ese es el propósito por el cual la iglesia debe reunirse. Principal, no. Pero ¿se puede confraternizar con los hermanos? La respuesta es sí.
Pero qué triste sería que tú llegaras a este lugar para solo escuchar hablar de mis percepciones, mis opiniones y de lo que yo pienso. Eso no está bien. Necesitas conocer el propósito por el cual el Señor reúne a su congregación. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Y a qué viene usted a este lugar? Que la hermana cumplió años, vamos a su casa. Que se graduó el hijo, vamos a su casa. Hay momentos también tristes. En estos días, uno de los hijos de uno de los que habría sido miembro de nuestra congregación se quitó la vida. Y ha sido duro esto para nosotros también. Así que la congregación está para muchas otras cosas. ¿Cuánto quisiera yo poder tener más recursos y que ustedes pudieran también en la manera poder ser más colaborativos para apoyar todas las necesidades que los hermanos de la congregación tuvieron? Ese es un anhelo, pero la iglesia apoya a sus hermanos. Y al final hablaremos un poco de esto. Pero quiero que usted sepa que la Biblia dice que los creyentes en el Señor, los hermanos verdaderos, tienen la unción del Santo y que conocerán todas las cosas. Colócame por favor nuevamente Primera de Juan 2:20. Lo dice la Escritura. Vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. ¿A quién le dice eso, hermanos? Al mundo. No al mundo, a la iglesia. Los que son iglesia, no a cualquiera, solo a la iglesia. Ahora, vamos a mirar Primera de Juan. Hemos trabajado hoy mucho esta carta, Primera de Juan, ahora 2, verso 27. Mire lo que dice acerca de esa unción que hemos hablado. Ya la tenemos, dice: pero la unción que vosotros recibisteis en Él permanece en vosotros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hermano, no se pierde. Ahora, usted me preguntará, ¿y si peco? Esa misma unción te recuerda que pecas y que tienes que arrepentirte y que luchas con el pecado hasta el último día de tu vida. Todos los días vas a luchar. ¿Hasta cuándo lucharé yo? Hasta que vivas en este mundo pecador. Así que, hermanos, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis, mire lo que dice, necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y esta palabra la utilizó en una ocasión uno de nuestros hermanos que nos predicó por acá, y algunas personas se asombraron un poco acerca de esto. Y quiero decirle que la Escritura dice que llegará el momento en que no necesitaremos que otros nos enseñen. Pero, hermano, hoy necesitamos seguir congregándonos, escudriñando las Escrituras, conociéndolo a Él, y llegará el momento en que, aun cuando yo te haya predicado este tema y aún esta palabra, llegará el momento en que tú dirás: entiendo esto que leo. Ahora lo entiendo todo. Lo había oído 100 veces. Y por aquí me alegro de aquella vez una hermana me dijo: no, es que ahora lo entiendo. Yo le decía: eso fue un chispazo, hermano, hermana, de la gloria de Dios. Tuviste iluminación de la palabra, porque ya habíamos hablado muchas veces de esto. No, pero es que ahora es diferente porque ahora lo puedo ver con mayor claridad. ¿Fue obra del pastor? No. ¿De su pedagogía? No. Fue obra del Señor en la vida de cada creyente. Y es verdad, dice, no es mentira. Según ella nos ha enseñado. Y dice: permaneced en Él. ¿Y sabe por qué permaneced en Él? Porque alejado de Él, nada podemos hacer. Ahora, no significa que no sean necesarios maestros piadosos.
dedicados. No, hermano, no. Se necesitan maestros, se necesitan predicadores de la verdad de Cristo. Se necesitan, porque si usted no está ilustrado suficientemente, si usted hay cosas que no entiende, no va a poder entender otra. Y yo le decía en algún tiempo de mi vida a alguien, le decía, por esto de la vida deportiva, le decía, mira, es que tú y yo tenemos como músculos en el cuerpo. Yo estoy parafraseando mis propias palabras, no es bíblico, quiero que lo tenga en cuenta, pero yo digo y considero que el espíritu o la vida espiritual de alguien también se fortalece o se debilita, dice la Biblia, ¿verdad? Que hay que fortalecernos en el Señor. Y creo que por allá cuando comencé me decían, es como si tú tuvieras un perro negro y un perro blanco. El perro negro es todo lo malo y el perro blanco, no sé por qué no podría ser el perro blanco todo lo malo y el perro, pero me dijeron fue de esta manera, el perro negro es todo lo malo y el perro blanco todo lo bueno. Si tú alimentas al perro negro todo el tiempo, cuando hay una pelea, el perro negro se come al perro blanco. Allá hay alguien riéndose, creo que también lo recibió. Pero si alimentas el perro blanco se va a comer, va a ganarle al negro y esa es una lucha. Bueno, no sé si sea muy ortodoxa esa explicación, pero de alguna manera alguien me lo enseñó de esa manera y no sé si usted utilizando este artilugio pedagógico humano pudiera llegarlo a entender de alguna forma, pero yo le digo es que si usted no fortalece su espíritu, la carne se lo come. No va a entender lo espiritual. Porque el que es del espíritu, las cosas del espíritu hace y las cosas del espíritu entiende. Pero el que es de la carne, vive en la carne. Eso es escritura. Ahora, yo te lo digo de otra manera, y en cuanto a la vida deportiva, yo le decía, así como lo del perro negro y el perro blanco, yo le decía a esta persona, ahí creo que como si hubiera una musculatura espiritual también. Porque si tú fortaleces, haces tus flexiones de pecho, tus press en banca, tus mancuernas, tus flexiones de pecho, tus sentadillas, tú fortaleces tus músculos y estás fuerte, te tocan, estás fuerte y te van a empujar y hay que saber empujarte porque tú estás fuerte. Pero la musculatura espiritual, eso es una ilusión lo que estoy diciendo. Es algo para tratar de que usted pueda comprenderlo. Un gráfico no bíblico, de hecho no es bíblico. Pero si sus músculos espirituales están débiles, ¿cómo usted va a cargar 50 kilos de conocimiento de Dios, de revelación de Dios, de iluminación de Dios? Hermano, si usted no entiende la obra redentora del Señor, ¿cómo va a entender las profundidades de cuando Pablo hablaba del tercer cielo, el no sé qué, si estaba, no sé. Hermano, hay cosas que usted y yo no vamos a comprender. Si no comprendemos las más básicas. El mismo apóstol Pablo se refería, decía, ustedes deberían estar comiendo alimentos sólidos. Pero otra vez me va a tocar empezar con los rudimentos y toca darle ahora leche espiritual. Aquí encuentro a más de uno que creo que necesita un biberón. Creo que muchos hoy de 10 años todavía conociendo o diciendo que conocen del Señor, necesitan un biberón espiritual. Hermano, ¿sabes cuánto tiempo demoró el servicio o el ministerio de Cristo en la tierra? 3 años aproximadamente. ¿Y usted dónde saca eso? La edad del bautismo, cuando empieza su ministerio, y la edad de su crucifixión, cuando muere en la cruz y luego resucita y se va al cielo. 3 años, hermano. ¿Sabe cuánto necesitaron los apóstoles para aprender del Señor y empezar la labor que Él le encomendó? Hermano, 3 años. Pero hay muchos de ustedes que tienen más de 3 años acá. Y necesitan todavía un tete, un biberón. Porque lo profundo, lo más, podríamos decir, aparentemente complejo para algunos, no lo pueden llegar a comprender porque no entienden lo básico. Ahora, ¿esa es mi culpa? No es mi culpa. Y de hecho puedes ir a YouTube y empezar
desde hace por ahí unos 12 años y empezar a mirar cada predicación de lo que hemos mostrado acá y lo que hemos compartido. No te vayas tan lejos, vete los últimos 3 años o 4 años de predicación del Evangelio acá. Algunos me preguntan en algún momento, y pastor, y yo me voy a bautizar, pero usted no me ha hecho a mí un curso de bautismo. Tú comienzas tu curso de bautismo cuando entras por esa puerta. Ahora, ¿es necesario hablar acerca del bautismo para que una persona se vaya a bautizar? Por supuesto que sí. Pero yo no puedo andar buscando personas para enseñarles lo que es el bautismo y luego vámonos a bautizar. No, tú tienes que conocer al Señor. Y cuando uno conoce al Señor, porque Él se ha manifestado a uno, el Espíritu Santo de Dios ha hecho la obra en uno, ¿sabe qué ocurre? Uno ni espera la fecha, uno mismo le dice al pastor, pastor, por favor, como hice yo, le dije a mi pastor en aquel tiempo, le dije, pastor, ya llevo 3 años aquí en la congregación y yo le pido que me bautice. No, espérese, usted tiene que cumplir más tiempo. Y pastor, pero eso no lo encuentro en la Escritura. Yo leo que Pedro predicó y estos que escucharon y esos manes se fueron a bautizar enseguida porque usted no me puede bautizar. Y me enojaba con él, decía, espérese, usted es muy desesperado. Imagínense, yo duré 3 años detrás del pastor para que me bautizara. Le dije, pastor, voy a coger la camioneta, le voy a montar en la parte de atrás un tanque de esos metálicos donde viene aceite, lo voy a llenar de agua y voy a parquear la camioneta en la entrada del parqueadero del edificio donde usted vive. Y no la quito hasta que usted me bautice. Está bien, este sábado te bautizamos. ¿Usted cree que eso es posible? Esto no debería pasar. No debería pasar. Entonces, hermanos, la pedagogía de Dios todavía está siendo usada por Él para que podamos conocerle. ¿Cuál es el propósito de nosotros reunirnos acá? Conocer al Señor. Lo más profundo que nosotros podamos. Lo más profundo que nosotros podamos. Y la palabra es clara cuando indica que Dios ha dado maestros a la iglesia para enseñar, para edificar, para fortalecer a sus santos, los que hacen parte de la iglesia. Él lo ha dado al cuerpo de Cristo. Entonces usted de pronto, ahora vamos a leer una cita que la que usted me dirá, pastor, pero usted dice una cosa y ahí dice otra. Y vamos a ver eso y creo que vamos a aclarar algo. En Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, vamos a ver pedagogía de Dios. ¿Ya la tenemos? Vamos a leerlo juntos, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y Él mismo constituyó a unos a apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces usted dice, ay pastor, y usted no es lo que dice que los apóstoles ya no existen y que los profetas ya tampoco existen. ¿Cómo hace usted entonces para explicarme esta cita? ¿Sí o no? Porque yo le he dicho acá que los apóstoles nuevos y los profetas nuevos falsos son, y que hay solamente una manera de ubicar quiénes son apóstoles y quiénes son profetas verdaderamente. La más clara ilustración se la voy a dar ahora. Sus nombres están escritos en la Biblia. No, pero es que yo conozco un apóstol por allá y un profeta que me dijo que yo iba a tener una mujer no sé qué, y así fue, ese mismo año me casé. ¿En qué le beneficia eso al reino de Dios? No beneficia en nada. Altera las escrituras. Y ya le voy a explicar algo. Usted ha escuchado hablar de dientes de sable. Dientes de sable. Un felino, ¿verdad? Pero ya, ¿cuántos dientes de sable hay hoy en día? Se extinguieron, ¿verdad? Ok. Entonces yo puedo decir que
¿Hay o que hubo dientes de sable? Hubo dientes de sable. ¿Puedo negar la existencia de los dientes de sable? No puedo negar la existencia de dientes de sable. Encontramos que de hecho hay otros animales como el mamut, no sé si estoy mal, otros animales extintos, y de pronto hay otros que se creían extintos y que ahora aparecen y nos dan una buena noticia de que no se murieron todos, sino que quedó por ahí una parejita y siguieron procreando animales que se creían extintos. Hermano, hubo apóstoles. Hermanos, hubo profetas. Hubo. Hermanos, hoy hay evangelistas. Hay pastores y hay maestros. Porque voy a explicarle algo. En la pedagogía de Dios funcionó más o menos de esta manera. Dios le hablaba a los hombres. Empecemos con Adán y con Eva, ¿sí o no? Usted no escucha que había un intermediario entre Adán y Eva y el Señor. Hablaban, ¿sí o no? Hablaban. Llega un momento en que el hombre peca y como el hombre cae, es expulsado y ya no tiene esa entrada directa al trono de la gracia de Dios. Sino que ahora ya no tienen una relación tan cercana, sino que el hombre está separado de Dios por culpa del pecado. Pero Dios sigue hablando al hombre. Ya no con la misma relación con que antes tenía, porque ahora hay una división entre ellos. Y quiero decir que también se puede nombrar como enemistad entre el hombre que era santo también como Dios y ahora es un hombre pecador. En la Biblia usted puede ir a Santiago y encontramos que el amor al mundo, y antes éramos enemigos de Dios, y encontramos varias citas donde habla acerca de la enemistad. El amor al mundo es enemistad contra Dios, y también dice que antes éramos enemigos de Dios, pero ahora el santo nos ha acercado al Señor, etcétera. Usted ya entendió esa parte de ahí. ¿Y qué ocurre? Pregunto, ¿se cayó Dios? ¿Dios dejó de hablar? Dios siguió hablando. ¿Y cómo habló Dios? Le habló a hombres. Y ellos llevaron hacia adelante, o sea, hacia el futuro, a sus generaciones, el mensaje de Dios a través de la tradición oral. Eso es pedagogía de Dios. A través de lo que ellos contaban, no puede ser de esta manera. Caín y Abel también recibieron una instrucción por parte de sus padres. Tocó un sacrificio para que nosotros pudiéramos salir, o sea, no morir ahí en el Edén, y nos cubrieron. El Señor mató unos animalitos y no sé cuándo, y entonces Caín quiso presentar al Señor una ofrenda que no agradaba, y era la manera de Dios, porque él creyó que con clorofila podía congraciarse con Dios, y no era con clorofila, sino con sangre. Y viene Abel y presenta su ofrenda, por eso fue agradable, porque entendió que alguien tenía que pagar por su pecado. ¿Lo está comprendiendo, hermano? Estoy siendo pedagogo. Espero que sí, que Dios me use este siervo inútil de la mejor manera. Y el uno copió la instrucción y el otro no. Y así pasó por la historia. Y luego, ¿qué hizo Dios? ¿Se hizo de qué? ¿Quiénes eran los que llevaban el mensaje de Dios en la antigüedad? Los profetas, ¿verdad? Y encontramos a los profetas en la línea del tiempo y la historia y de la pedagogía de Dios. Entonces, ¿quiénes eran los profetas? Hombres que recibían, que oían el mensaje por parte de Dios, y ellos se lo transmitían cara a cara a los hombres, pero el Dios Todopoderoso tomaba a uno de la época y le instruía para que entonces ellos llegaban y decían, así ha dicho el Señor. Claro que hay algunos que ahora dicen también que así ha dicho el Señor. y el Señor no ha dicho. Se puede verificar en la Escritura. Mire lo que ocurre. Estos profetas, acuérdense de 3, 4 profetas: Isaías, Jeremías, Malaquías, Ezequiel, Habacuc, ¿verdad? Bueno, Dios los utilizó. Cuando estos profetas reciben el mensaje,
¿Cumplen o no con la orden de Dios? Sí, ellos enseñan lo que Dios ha dicho y hace parte de la pedagogía de Dios. Mire cómo lo que vimos antes. Tradición oral de los padres, pasa a los profetas, se da la ley, vienen los profetas, ¿verdad? Pero llega un momento en que encontramos en la Escritura que dice, hasta Juan fue la ley y los profetas. Y ahora Dios empieza a hacer algo también en su pedagogía, a instruir a ¿quiénes? A los apóstoles. A los apóstoles. Y los apóstoles reciben de primera mano, por parte de nuestro Señor Jesucristo, la instrucción para que ellos puedan enseñar a ¿quiénes? A los creyentes, a los hermanos, a lo que fuera la iglesia conformada por Cristo en esta tierra. Entonces los apóstoles cumplen una función muy importante. ¿Y por qué no hay apóstoles? Porque usted no contrata a un ingeniero para que le ponga un cimiento y después que ya lleva 4 pisos va a poner cimiento arriba otra vez. No, la Biblia dice que no se pueden poner 2 cimientos. Un cimiento tiene el edificio. Uno bien fortalecido. Entonces los apóstoles recibieron la instrucción por parte del Señor para que, siendo instruidos por el mismo Señor, pusieran el fundamento de la iglesia. ¿Está claro el mensaje? Ellos ponen el fundamento. Pero ahora, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. ¿Quién le enseñó ese fundamento? Los apóstoles. ¿Y por qué ellos lo enseñaron? Hombre, porque ellos lo recibieron. Ellos sí estuvieron en esa capacitación. Ellos estaban capacitados para poner el fundamento de lo que fuera la iglesia. ¿Cómo después de tanto tiempo me va a venir otro a decir que es apóstol, a ponerme otro fundamento porque él dice que es apóstol? ¿Está comprendiendo usted esto de la pedagogía de Dios hoy de una manera distinta? Entonces, tradición oral. Los profetas, lo de la tradición oral, le pasan la antorcha, una barra de fuego, el mensaje se lo entregan a los apóstoles, ¿verdad? No, perdón, a los profetas. Entonces, tradición oral, los profetas. Los profetas siguen y entregan la antorcha a los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué hacen? ¿Se la entregan a quién? A la iglesia. Para que ahora alguien con ciertas virtudes pastoree a la iglesia del Señor. No su iglesia, la iglesia del Señor. El evangelista lleva el mensaje del evangelio también. El pastor cuida el rebaño. Mientras viene el pastor de los pastores, el verdadero pastor. Así funciona. Y los maestros, algunas personas que se dedican a estudiar la Escritura, vienen y comparten lo que podríamos llamar algunas clases especiales donde se estudia de una manera poderosa el mensaje de la palabra de Dios. Entonces me dice, ay pastor, pero entonces usted ¿por qué dice que ya no hay apóstoles? O sea, ellos nunca existieron. La Biblia dice, no, yo nunca he dicho que nunca existieron. Es que sí existieron. Pero hay unos apóstoles que la Escritura dice que son apóstoles. Y hay unos que son profetas porque la Escritura dice que son profetas. Pero usted y yo, hoy, debemos disfrutar de los maestros, de los pastores y de los evangelistas. Por eso, hoy hablamos con certeza de lo que sabemos. Ay, o sea, así, pues entonces como, ¿por qué se va a eliminar 2 así nomás? Hermano, la explicación te la acabo de dar. Porque no se ponen 2 fundamentos. Y la Escritura lo dice claramente. Un fundamento. El fundamento de la iglesia apostólica. ¿Y por qué el fundamento de la iglesia apostólica? Porque los apóstoles fueron los que recibieron la instrucción para que las iglesias fueran instruidas por el fundamento de los apóstoles. Quien encabeza a estos apóstoles es el Señor Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque Él fue enviado por el Padre. Y la palabra apóstol significa es enviado. En ese caso,
Si la palabra apóstol significa enviado, entonces todos los que predicamos el evangelio somos enviados. Por tanto, podríamos decir entonces todos somos apóstoles. Pero si yo dijera delante de uno que se hace llamar apóstol en estos tiempos, que yo también soy apóstol, entonces ellos dirían, ay, ¿y por qué tú eres apóstol? Yo sí soy apóstol, tú no. Y empieza una discusión vana entre quién es apóstol y quién no es apóstol. Entonces nosotros necesitamos ser proclamadores de la verdad y el evangelio de nuestro Señor a través de la Escritura, y por eso el ministerio del profeta y del apóstol de una u otra forma han sufrido de alguna manera, no han sufrido, han experimentado una cesación en ese aspecto, porque ahora la antorcha fue entregada a la iglesia para que sigamos enseñando como maestros, pastoreando como pastores y evangelizando como evangelistas. Así que, hermanos, la pedagogía de Dios continuará hasta el día que Él venga por nosotros. Él enseñará a su pueblo y llegará el momento en que ya nadie tendrá que decir, ven, conoce al Señor, porque la unción del Santo estará sobre ti y Él mismo te enseñará. Gloria a Dios por su palabra. Nosotros no maldecimos a los apóstoles, ni maldecimos a los profetas. ¿Sabe quién es profeta? El que habla las profecías de la Escritura. Funge como profeta. ¿Sabe quién es apóstol? El que va cumpliendo la gran comisión y va y lleva el mensaje. Pero no como oficio, sino como mensajero que somos del mensaje de la palabra del Señor. Hermano, usted no necesita que le pongan cargo, título, ¿o sí? Yo he estudiado varias carreras y yo no he encontrado el primero que me diga aquí, licenciado, administrador de empresa. Ahora que termina la maestría, máster. Hola, máster, ¿cómo estás? No, hermano, allá tenemos otra máster. La máster Dina. ¿Qué es esto? Es mi hermana en Cristo. Es mi hermana en Cristo. Ese es mejor que cualquier otra cosa. Y te digo algo. ¿Cuántas veces llamaron apóstol al Señor Jesús? Que usted haya leído en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cómo le decían al Señor? Maestro. Eso es mucho más tierno y maravilloso. Él nos ama. Él no se asió de títulos o se puso cosas sobre sí. Títulos. La gente hoy quiere títulos. Quieren ser importantes, pero no quieren ser útiles. Y en el Señor es mejor ser útil que importante, porque la importancia te la da Él, no el título. Para la gloria de Dios Padre.